Santa Reina, Virgen y Mártir, año 236-251. Algunos también la conocen como Santa Regina. Día 7 de septiembre. La antigua Alesia, ciudad de los Mandubios, tan mencionada por Julio César en su conocida obra De Bello Gallico, y tan renombrada en la historia porque cabe sus muros, se desarrolló la épica lucha del célebre caudillo de los galos, Vercingetorix. Es actualmente un modesto villorio. Entonces está hablando de esta obra conocida de Bello Gálico. Pero si las gestas del heroico jefe galo le granjearon la nombradía de que merecidamente goza, sube esta de punto por ser la patria de Santa Reina o Regina, heroína de la fe católica que a pesar de la debilidad natural de su sexo, empeñó dentro de sus murallas admirable combate contra las potencias infernales, alcanzando sobre ellas una victoria de mayor trascendencia que las del general romano. Nació Santa Reina hacia el año 236, de linaje distinguido, pues su padre llamado Clemente se destacaba entre los más principales señores del país. Nada nos dice la historia con respecto a su madre, de la cual se ignora el nombre, pero no el detalle de haber fallecido al dar a luz a la santa. Confió, pues, su padre, el tierno vástago, a los cuidados de una nodriza, la cual, aunque lo desconocía Clemente, terco y furibundo idólatra, era cristiana fervorosa, y en consecuencia no tardó mucho en procurar fuera administrado el santo bautismo a aquella criatura que la providencia divina había puesto en sus manos. Cuando años después llegó el hecho a oídos de Clemente, montó en cólera, en grado tal que, haciendo muy poco honor al significado del nombre que llevaba, arrojó despiadadamente a la doncella del hogar paterno, prohibiéndole en absoluto y para siempre regresar a él. Acogióse entonces la joven al amparo de su cristiana nodriza y, dirigida por ésta, se inició en el ejercicio de la virtud, y al poco tiempo andaba ya a velas desplegadas por la vía del amor de Dios. Con tales auspicios no es de maravillar que muy pronto quedara su corazón virginal prendido en las redes del amor de la celestial belleza del esposo divino de las almas, y dando libelo de repudio a todas las cosas de la tierra, postróse cierto día a los pies del divino Salvador y le consagró su virginidad. Otra virtud brillaba esplendorosamente, como no podía ser menos en esta alma de selección, y era la humildad, base y sostén de toda virtud y salvaguardia especialísima de la castidad. A pesar de su noble posición, encontraba la joven Patricia todas sus delicias en ejercer el humilde oficio de pastora, llevando al campo el rebaño de su nodriza, la cual accedía buenamente a los deseos de reina que manifestaba hallar mayores encantos y atractivos en la plácida soledad de la campiña, que no alternando con sus amistades y relaciones de la ciudad de Alesia, por cuanto tenía mayores facilidades para conversar a solas con Dios. Así pues, iba mansamente deslizándose la vida de nuestra santa, dedicándose a la oración y al desprecio de las cosas de acá abajo, para no gustar más que de las celestiales y eternas, alternándolo con la lectura de las actas de los santos mártires, cuyo magnífico heroísmo inflamaba su piadosa alma en anhelos ardientes de imitarlos, vertiendo al igual de ellos generosamente su sangre en aras del amor a su esposo celestial. No transcurrió mucho tiempo sin que se vieran cumplidos plenamente sus deseos y sus ruegos.
Arresto de Santa Reina. Era el año 251. Olibrio, prefecto de las Galias, en viaje de incorporación a su destino, franqueaba con su escolta las montañas de la región de Alesia. Y al llegar junto al lugar conocido hoy día en el nombre de los Tres Olmos, quedóse como arrobado al contemplar a poca distancia del camino a una doncella de maravillosa hermosura. Era la joven reina, que según cotidiana costumbre había salido a apacentar el rebaño, e iba siguiéndolo en sus movimientos, mientras con el espíritu elevado hacia Dios se entretenía en hilar. Tan prendado quedó el prefecto de los encantos de la joven, que concibió al punto la idea de desposarse con ella, y sin más preámbulos, ordenó su detención. La Virgen cristiana en tal coyuntura y ante el temor no infundado de ser objeto de algún ultraje, levantó sus bellos ojos suplicantes al cielo y dirigió esta fervorosa plegaria a su esposo celestial. Oh Salvador mío, tú eres, como divino esposo de las almas castas, el protector y defensor de la virginidad. ¿Podrás acaso consentir que un hombre, prevaliéndose de la violencia y de la fragilidad de mi sexo y de lo débil de mi edad, te infiera la injuria de arrebatarme una joya de la que no soy sino la depositaria o guardadora? No lo permitas, Señor. Otórgame la gracia de perder antes la vida que este inestimable tesoro con que enriqueciste mi alma. Esta muerte, gloriosa para mí, me granjeará la nobilísima dignidad de esposa tuya a doble título, como virgen y como mártir. Interrogatorio. Intrépida firmeza de Santa Reina. Conducida la joven ante el prefecto, éste la interrogó en estos términos. ¿De qué linaje eres? Soy de noble estirpe, respondió la doncella. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Reina. ¿Cuáles son tus ideas religiosas? Adoro a la Santísima Trinidad. ¿Perteneces, pues, a la secta de ese Galileo Nazareno o ostentas su nombre? Sí, replicó la santa. Soy cristiana e invoco a Jesucristo para que se digne mirarme y protegerme como sierva suya. Muy pronto se percató Olibrio de lo inútil de sus tentativas para obtener lo que se proponía. Ante la solidez y el temple de las convicciones de la joven cristiana, y quiso variar de táctica y echar mano de todos los medios posibles para hacerla vacilar en su fe. Entretanto, ordenó que debidamente custodiada fuera puesta en la prisión, decidiendo someterla a un nuevo interrogatorio al día siguiente, y a vista de toda la población de Alesia, no dudando que esta providencia la intimidaría mucho, y así daría pronto buena cuenta de aquella intrepidez de que la santa le había dado muestra. Al alborear el día siguiente, sentóse Olibrio en su tribunal, y ofrecido de antemano un sacrificio a los ídolos allí presentes, ante un concurso inmenso de espectadores que habían acudido de todas partes, ordenó que fuese traída la cristiana doncella, a la cual habló de esta manera. Joven, rinde prontamente homenaje a los dioses inmortales y ten piedad de ti misma, exponiéndote como te expones. En tu, en tu, en tu obcecación insensata a perder tu vida en flor todavía. Si atiendes a mis indicaciones, te colmaré de riquezas y disfrutarás a mi lado de una posición tan honrosa como envidiable. Mas si te obstinares en tu terquedad, tengo medios a mi disposición con que doblegarte y vencerte, pues no escatimaré ninguno por doloroso que fuere, a fin de vindicar el honor de los dioses que tú menosprecias.
A lo que la magnánima Virgen cristiana replicó noble y dignamente, pero con toda entereza. Cristiana soy, y sabe que antepongo este título y cualidad que recibí en el bautismo, a cuanto de noble y honroso pudiera deber al nacimiento y a la fortuna. Gloríome en ser humilde sierva de mi Señor Jesucristo, Dios verdadero, a quien he consagrado todo mi ser, y nada será capaz de separarme de él. Y ten por cierto que ratificaré esta declaración mía de fe y la rubricaré con mi sangre si precisare, pues dispuesta estoy a sufrir cuanto tu crueldad inventare y a morir para mantenerme fiel a mi Dios hasta el fin. Fíjense cómo es bien importante ver el ejemplo de nuestros hermanos los santos. Ver cómo ella hace esta oración, donde le pide que la proteja, que resguarde su virginidad, su castidad, que este hombre violento no pueda transgredirla, porque es de Cristo. Y esto enseña mucho a las jovencitas, a las niñas, ¿no? Jovencitas que empiezan a tener todas estas insinuaciones de bailar bailes impuros, de estar mostrando su cuerpo, de estar con cosas muy pegaditas, inmodestas, para decirles que es necesario que conserven esto. Miren cómo ella estaba en una situación de un gran peligro y ella suplica a Dios porque no le arrebaten el tesoro que es de Dios y del cual ella es depositaria. Y tristemente en estos tiempos las jovencitas ya lo entregan de una forma tan vulgar. A veces esas fotos de las redes sociales son tan indignas de una hija de Jesucristo. Que miremos el ejemplo de esta santa para que tú enseñes a tus hijas, a tus varones, a saberse templos del Espíritu Santo, que deben resguardar su pureza, su castidad. Aún en este peligro ella estaba dispuesta a morir, pero no iba a ceder a que le fuera arrebatada. Y en cambio hoy, tristemente, muchos jovencitos que desconocen el tesoro que es la castidad y la virginidad, lo entregan sin más ni más y después observan las inmensas consecuencias de esa falla ante Dios. Esto es muy importante de entender. Y vemos cómo ella misma va manteniéndose firme. Oye, Dulce, pero ¿de dónde viene esta firmeza ante un peligro así? Me dicen que me van a matar, que me van a torturar. ¿De dónde viene esta firmeza para yo ser capaz de decir junto con Santa Regina, mi sangre, yo firmo con mi propia sangre que solo pertenezco a Jesucristo? De Dios mismo. Cuando Él ha visto que una alma permanece fiel, que se esfuerza por vivir evangélicamente, que se esfuerza por amarle, por ir a los sacramentos, por amar a nuestra Madre bendita, por servir a su Iglesia católica, pues evidentemente le va a dar la fortaleza. Oye, pero es que ¿duele el martirio? Pues claro que duele el martirio. Tú nada más pregúntale a nuestro Señor Jesucristo si le dolió cuando le clavaron los clavos o la corona de espinas, te lo aseguro que le dolió. Pero había una fuerza interna, que es Dios, que lo movía al amor. Y cuando amas, eres capaz de todo por el amado. Si tú amas a nuestro Señor Jesucristo, serás capaz de todo por Él. Continúa la lectura. La prisión, inhumanidad de su propio padre. En este punto quedó el interrogatorio, pues Olibrio no quiso continuarlo. ¿Sería acaso porque sintiera su natural fiero y cruel apaciguarse por el amor que la bellísima y casta doncella había despertado en él? ¿O porque se lisonjeara pensando en que tal vez con el tiempo podría la joven cambiar de sentimientos? Nada dicen las actas a este respecto, pero lo cierto es que ahí quedó concluso este interrogatorio y que el prefecto se limitó a ordenar que la valerosa joven fuese puesta y guardada en prisión hasta su regreso de Germania, donde era reclamado para repeler a los bárbaros que habían invadido las fronteras del imperio.
Ausente Olibrio, encargóse de cumplir sus disposiciones el propio padre de nuestra santa, y a este fin dio las órdenes pertinentes para que fuera encerrada en una de las torres de su castillo de Griñón. Mandó el bárbaro y cruel padre rodear el cuerpo de su pobre e inocente hija con un aro de hierro y una cadena cuyos extremos fueron fijados a las paredes, de tal modo que la santa prisionera se vio impedida de todo movimiento y obligada a estar en pie continuamente, de día y de noche, y sin socorro humano alguno, salvo un poquito de pan y de agua que la caridad de los cristianos le procuraba, aunque a escondidas y no sin peligro de la vida. Fortalecida con la ayuda divina, soportó la heroica joven aquel indecible tormento con invencible paciencia. Por fin, anuncióse el regreso del prefecto Olibrio a Alesia después de su campaña de Germania, y apenas llegado, faltóle el tiempo para informarse del estado de ánimo de la prisionera. ¿Cuál no fue su irritación al saber que el corazón de Reina seguía tan firme e invariablemente unido a Jesucristo, y con lazos más estrechos y sólidos que los que sujetaban su cuerpo virginal a los muros de aquella mazmorra? Nuevo interrogatorio, tormentos atroces. Intenta entonces el prefecto nueva acometida a aquella constancia en la fe de la santa, y ordena que sea conducida ante su tribunal para someterla a nuevas pruebas. Pone entonces en juego toda la ternura de palabras y todos los recursos de que es capaz un amor apasionado, y píntale con vivos y sugestivos colores el cuadro de dichas y de honores a que se hará acreedora con tal que acceda siquiera a echar un grano de incienso en el pebetero que eleva sus perfumes ante el altar de los dioses. Pero vana resulta la pretensión de Olibrio. La Virgen Reina permanece inquebrantable en sus creencias y en su fidelidad a Jesucristo. Al ver pues truncadas sus esperanzas, usando de la blandura y de los halagos, déjase entonces arrastrar Olibrio por su instinto sanguinario y ordena que se le someta a torturas tales que su sola lectura produce estremecimientos de espanto. Empiezan por extender y sujetar a la inocente víctima en el potro, y unos verdugos la flagelaban tan cruelísimamente que las virginales carnes saltan en pedazos, y la sangre corre en verdaderos arroyos por el suelo. Y mientras los circunstantes, paganos en su mayoría, lloran de emoción y de espanto ante aquel espectáculo inhumano, la dulce víctima dice con los ojos puestos en el cielo: en ti, Señor y Dios mío, tengo puestas mis esperanzas y no seré confundida. Entretanto, algunos de los presentes no cesaban de decirle con aire entre compasivo y de reconvención: pero no ves, inconsiderada doncella, a qué te expones, y de qué cosas te privas por no proferir un sencillo sí y ofrecer en sacrificio a los dioses. ¡Qué locura! Perder tal fortuna por el afán de persistir sosteniendo las teorías utópicas de un crucificado. Callad, callad, malventurados e insensatos consejeros, replicaba con energía la Virgen cristiana, a pesar de la crudeza de sus horribles padecimientos. Jamás ofreceré sacrificios ante vuestros mudos e insensibles ídolos de piedra o de madera. Solo adoro y adoraré a mi Señor Jesucristo, único Dios verdadero, de quien recibo consuelo y fortaleza en medio de mis tormentos. Exasperado el tirano ante la constancia de la santa mártir, da orden de que se le arranquen las uñas y de que, suspendiéndola en alto,
se le rasgue la piel y las carnes con peines de hierro. Ejecutóse al momento el cruel mandato, y los verdugos hicieron tal carnicería y tales destrozos en el santo cuerpo de la Virgen cristiana, que los espectadores no pudieron contenerse y lanzaron gritos de horror y compasión, y hasta el mismo Olibrio, acostumbrado a tales escenas horripilantes, no pudo contemplar lo impasible, y por no verlo, se cubrió el rostro con el extremo de su toga. Fíjense cómo esta parte nos enseña cómo es el pecado. El pecado siempre seduce con estas palabras de no pasa nada, Dios le gusta el amor. Miren, tristemente en estas épocas está tan corrompida esa palabra. Amor significa una cosa, darse todo a Dios y vivir en el mundo conforme Dios nos pide. Y eso va a significar grandes sacrificios, inclusive el odio hasta de tu propia familia, el desprecio del mundo. Pero el pecado siempre viene con palabritas amorosas y esto ya hoy, ¿no? Después de tantos años, después de que se corrompió, que intentaron corromper la Iglesia Católica y que han tenido muchísimo éxito, el Concilio Vaticano II desde el 58, pero bueno, la Iglesia permanece fiel y firme con la misma doctrina que es la que te enseñamos. Empezaron estos anticonceptivos, empezó todo esto de la mujer es libre, el placer es amor y todas estas cosas. Siempre vienen con unas palabras dulces, ¿no? Yo puedo, yo soy dueño de mi cuerpo, dueña de mi cuerpo, yo hago lo que quiero. Son palabras de unas mentiras tremendas, satánicas, que te van a conducir al infierno si no te arrepientes y haces penitencia. Así es, ¿no? Como este Olibrio, con palabras bonitas, mira, yo te voy a alcanzar, te voy a lograr, típico de un mal hombre con una mala mujer, que viene y le promete, mira, tú vente conmigo, nos unimos, ¿no? Y no se casan y tú no te muestras digna de ser una cristiana verdadera y hoy muchas pagan las consecuencias. Porque si tú le das la espalda a Dios, evidentemente Dios te la va a dar a ti. Y terminan casándose unidas con hombres que nunca las respetaron, que nunca las valoraron. Porque si un hombre solo te promete cosas, pero no te da tu lugar, respetándote, pues imagínate qué tipo de hombre será. Y lo mismo tú. Si tú no te das tu lugar respetando a Dios, y entonces tú vives como si no existiera la ley de Dios que pide el matrimonio por la Iglesia Católica antes de cualquier fornicación, entonces, ¿cómo va a ser? Obviamente, si estás casado por la Iglesia Católica, no es una fornicación, porque estás bajo la bendición de Dios. Ahí sí hay una familia verdadera, una familia donde los hijos son cubiertos por Dios también. Pero en cambio se unen solamente y dejan a los hijos fuera de la bendición de Dios. Y entonces imagínate todas estas palabras bonitas de no, yo voy a estar contigo y por eso la triste generación de tantas mujeres sin marido que se encargaron de sus hijos sin padre. Dolorosísimo esto, dolorosísimo. Entonces, no caigan, no sucumban ante las palabras del pecado. Viene la mujer que quiere seducir al hombre casado o el hombre que quiere seducir a la mujer casada, a veces estando casados o no. Puede ser peor, por supuesto. Y vienen a decirte que no, es que los tratan mal en su casa y no les hacen caso. Y bueno, siempre la mujer que quiere, ¿no? Apapachar. Ay, sí, yo te apapacho y te caes en pecado mortal. Entiendan que estas palabras dulces, amorosas, tiernas, llenas de azúcar, si trae pecado, es pecado y es el diablo el que te está intentando seducir. El mal está mal, aunque todos lo hagan, dice nuestro Papa San Pío X. Y el bien es bien, aunque solo uno lo haga. Entonces, entendamos, tengan cuidado, no caigan ante estas seducciones, porque evidentemente te van a traer esclavitud y no la libertad que te da Dios. Y lo mismo para los hombres. Un hombre verdadero resguarda su castidad, resguarda su virginidad, porque es para una mujer
una, la que tú consideres sea digna de ese sacrificio. En cambio, el mundo te ha hecho creer que eres tan nada, que eso es tan nada, que eso no es valioso. Entonces, lo, lo, pierdes ese gran tesoro. Es que mira, Madre Dulce María, pero ¿qué hago? Es que mira, en mi escuela me dicen esto, en mi trabajo me dicen esto, mis amigos me dicen esto. ¿Yo qué hago? Yo te diría, ¿y qué dice Cristo? ¿Qué dice la doctrina católica? Guárdate, guárdate para el matrimonio. Pero ¿y si no encuentro a nadie? Entonces guárdate para Cristo, que es el esposo de las almas vírgenes. Tal vez no haya alguien digno de ti más que Él. No, pero es que yo quiero una esposa, un esposo. ¿Pero qué quiere Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Quieres tú una esposa y eso es lo que quiere Dios? Bueno, resguárdate y Dios se ocupará de acercarte a un verdadero cristiano o una verdadera cristiana. Si tú eres un verdadero cristiano. Si no hubo nadie, bueno, tendrás una gran recompensa en el cielo. Pero no te aferres a lo que tú quieres. Aférrate única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Y yo sé que esto no es fácil de hacer. Por eso, reza delante de un crucifijo y dile, Señor, aunque vinieran a torturarme como a Santa Reina, yo quiero permanecer virgen. Ya sea que sea mi matrimonio para toda la eternidad contigo, o para una mujer, si eres hombre, o un hombre, si eres mujer, pero digno de nuestro Señor Jesucristo, digno de hacer un hogar verdaderamente católico. Continúo con la lectura. Entonces, esas palabritas blandas, ¿después en qué se convierten? Si tú permaneces firme en palabras sanguinarias. Te vas a dar cuenta que después viene la violencia, el chantaje, las manipulaciones, los maltratos. Entonces ahí sabrás, esto claramente no es de Dios. Porque un verdadero cristiano va a respetar, o una verdadera cristiana va a respetar tu castidad. Y esto será tan glorioso a los ojos de Dios que va a hacer de tu casa un gran hogar católico. Continúo con la lectura. Noche oscura del alma, consuelos celestiales. Llegada la noche, suspendióse la tortura y Santa Reina fue encerrada en un lóbrego e inmundo calabozo hasta el día siguiente en que el prefecto pensaba proseguir el procedimiento contra la mártir. Quiso el Señor acrisolar la virtud de su fidelísima sierva, disponiendo que gustase las hieles que acibarron su alma santísima en la agonía del huerto de Getsemaní. El esposo divino exigió de su fiel esposa este nuevo rasgo de semejanza con él. En efecto, entre la lobreguez y oscuridad del calabozo, la soledad en que se encontró sin un alma caritativa que mitigara la congoja de su espíritu, con el recuerdo de las escenas horrorosas de aquel día y la temible perspectiva de los tormentos a que la pasión decepcionada del cruel Olibrio la había de someter. Todo unido al dolor acervísimo que sus múltiples y tremendas heridas le ocasionaban, produjo en la pobre doncella una tristeza y un abatimiento difíciles de ponderar. Y por si fuera poco, a ese aluvión de motivos de congoja vino a sumarse y a aumentar aún más su pena el hecho doloroso de no hallar el consuelo que esperaba encontrar clamando al cielo, que parecía hacerse sordo en aquel momento a sus ruegos, a sus gemidos y a sus lágrimas. No más alegrías celestiales, ni más estáticos arrobos, ni ninguna de las dulzuras divinas con que el Señor solía antes regalarla. Tristeza, aridez, oscuridad. Tormentos indefinibles de la noche mística de las almas. Ruda prueba para la pobre Virgen cristiana que había pasado por tantos trabajos con tal de permanecer fiel a la fe y a su conciencia. Pero resistió con valor y se mantuvo firme en su anhelo de seguir a Jesucristo y amarle
a pesar de todos los obstáculos. Tan generoso y constante proceder, iba pronto a recibir el justo premio. Efectivamente, cesan de pronto sus mortales congojas y desvanécese como un pesado sueño aquella tristeza y ansiedad que la oprimían, y el Señor inunda su alma virginal de consuelos, tanto mayores cuanto más dolorosas fueran las anteriores pruebas. Una alegría celestial invade todo su ser, y arrebatada en éxtasis, ve una cruz de enormes dimensiones que desde la tierra llegaba al cielo, y sobre ella al Espíritu Santo en figura de paloma blanquísima que le prometía en breve plazo la corona de la eterna gloria. Y para que no dudara la santa ni un momento de la realidad de los hechos, el Señor curó instantáneamente todas sus llagas y le infundió tal fortaleza y ánimo en el espíritu que ardía en deseos de que despuntara la aurora del nuevo día para volver a empezar la cruenta lucha que vería pronto coronada con gloriosa victoria. El último interrogatorio. Venida la mañana, manda Olibrio que comparezca a la prisionera y queda mudo de asombro y de estupor al verla sana y sin señal alguna de las heridas que le ocasionaran los tormentos a que fue sometida anteriormente. Ante hecho semejante, que no sabía cómo explicarse, siente Olibrio encenderse la llama de su pasión por la doncella cristiana y con frases ternísimas conjúrale de nuevo a que ofrezca un sacrificio a los ídolos y a que consienta en desposarse con él. Mas la casta virgen rehúsa digna y valientemente ambas proposiciones, que oye con desdén, con lo cual el amor, una vez más decepcionado del prefecto, cede de nuevo su lugar al odio y a la crueldad. Desprecio tus falaces promesas, decíale la santa joven. Alardeas y muestras celo por el honor de tus falsas divinidades. Pero no es todo ello más que una máscara con que encubres tus criminales deseos. Ten por seguro que pese a tus amenazas, a los tormentos y a la misma muerte, permaneceré fiel a mi Dios. Vean cómo ella misma era capaz de darse cuenta, siendo una santa, de que éste no era fiel a sus ídolos. Él tenía este deseo asesino de maltratar a los demás. Y se lo muestra. Continuó. La noble y sincera entereza de semejante y para los oídos del prefecto, desusado lenguaje, puso al tirano fuera de sí de cólera y rabia. Incontinenti, es nuevamente tendida la santa doncella en el caballete y manda que le sean aplicadas antorchas encendidas a ambos costados del cuerpo, produciéndole a poco quemaduras horribles. La santa soportó tan bárbaro suplicio con ánimo tranquilo y sin traslucirse impresión alguna de dolor en su rostro, que muy al contrario se iluminó pronto con la alegría que colmaba su alma santa al verse como crucificada y compartiendo los dolores de la pasión de su divino esposo y Señor. Al percatarse el cruel Olibrio de la augusta serenidad de su víctima, ideó otro tormento para ver de turbarla o hacerla desaparecer. Al efecto, ordenó que la metiesen en un baño de agua helada para que la brusca transición de temperatura causase mayores sufrimientos en aquellos torturados miembros. Vana esperanza, pues la santa mártir no perdió su celeste sonrisa, ni se turbó en lo más mínimo la plácida serenidad que desconcertaba al inicuo perseguidor. A mayor abundamiento,
El cuerpo virginal flotaba mansamente sobre el agua, y la santa entonaba al Señor sus cánticos de alabanza. El Señor, decía, ha mostrado su poderío. El Señor ha manifestado su gloria. Oh Señor y dueño mío, Jesús, que tantas veces me preservaste de la muerte, bendito seas por los siglos de los siglos. Alocución de la Santa Mártir a los circunstantes y su muerte. Comprendió a la postre Olibrio que no podía forjarse ilusiones, ni podría conseguir nada de un alma de semejante temple, y quiso acabar ya de una vez, por no exponerse a nuevos fracasos y a más humillantes derrotas. En consecuencia, dictó sentencia condenando a la valerosa Virgen cristiana a ser decapitada, concediéndole una hora de tregua para que se preparase a recibir el golpe final. Trasladóse el pueblo en masa al lugar señalado para la ejecución, situado a extramuros de Alesia. En cuanto llegó allí la santa, pidió y obtuvo permiso para dirigir unas frases a los espectadores. Verificólo con tal gracia y majestad, a la par que con tanta suavidad y valentía, que muy pronto se apoderó de los corazones, la emoción más viva, y todos los ojos se arrasaron en lágrimas. Todos miraban la tranquilidad de ánimo que irradiaba de su rostro, y el valor con que aquella noble e ilustre patricia se enfrentaba con la muerte, con el heroísmo de un veterano guerrero. Volviendo luego al bello y amable rostro a los cristianos allí presentes, que habían querido acompañar y ser testigos del triunfo de su santa hermana, rogóles con ahínco y en términos del más vivo afecto y de la mayor humildad, que se dignasen a ofrecer a Dios sus ruegos y sus lágrimas, para que ella pudiera alcanzar de la misericordia divina el perdón de sus pecados. Sublime humildad de un alma angelical que iba a comparecer ante el supremo juez, revestida con el ropaje precioso de la inocencia bautismal. Exhortóles luego con toda firmeza a defender, aún arriesgando la vida, el honor de la religión única verdadera, la religión que Jesucristo, Hijo de Dios, había establecido en la tierra, muriendo en la cruz por amor nuestro y por nuestra salvación. Inclinó luego dulcemente su cabeza, presentando el ebúrneo cuello al verdugo, el cual le facilitó la verdeante y gloriosa palma del triunfo final, separándole de un tajo la cabeza del tronco. Era el 7 de septiembre del año de gracia 251. En el mismo instante, los conmovidos espectadores vieron su alma bellísima ascender al cielo, acompañada de los espíritus angélicos cuya pureza había emulado en su vida virginal. Recogieron los cristianos de Alesia los restos venerandos de su santa conciudadana y los sepultaron con todo respeto al pie de la montaña contigua a la población. Más tarde los sagrados restos fueron trasladados al monasterio de Flavigny, donde definitivamente quedaron sepultados. Dios ilustró la tumba de la gloriosa mártir, obrando por su intercesión un sinnúmero de portentos. La diócesis de Autun, donde vio la luz primera Santa Reina, la tributa culto especialísimo y en toda la Borgoña es tenida en gran veneración. En España tiene también muchos devotos y los falsos cronicones colocaron erróneamente en nuestra patria el lugar de su glorioso martirio. Vemos cómo es hermosa la enseñanza de Santa Reina, fiel, firme, en medio de mucho dolor. Una situación complicada porque
Hoy es muy difícil comprender cómo es que alguien puede hacerse mártir. ¿Cómo es que alguien quiere sufrir tanto por Dios si Dios no quiere nuestros sufrimientos? Entonces, esto es bien difícil. Mira, yo te voy a platicar una experiencia. Cuando yo estaba en la universidad, tuve un intercambio y me fui a vivir a otro país. Era un país completamente diferente a México y te hacen en el colegio una serie de juntas para hacerte comprender el impacto que puede tener cambiarte a vivir a otro lugar. Cómo es la cultura, cómo es el clima, cómo es la sociedad, para que no tengas un impacto muy fuerte cuando llegues ahí. Entonces te hablan de distintas circunstancias para que tú no sufras lo que no tienes que sufrir y lo entiendas. Por ejemplo, que la gente es más fría que en México. En México la gente es bastante cálida y allá tú vas y la gente casi que ni te mira, no es muy amable, son más bien bruscos y toscos y fríos. Y bueno, entonces te explican cómo es esa cultura para que cuando llegues allá, pues no lo sientas como tan duro, entiendas que así son y a ellos les funciona bien. Pero como tú te vas a incorporar a un lugar que no es el tuyo, puede ser muy conflictivo para ti, ¿sí? Entonces, la Iglesia Católica, ¿no? Hoy yo me veo como en esta necesidad de decirte, mira, tú vienes del paganismo, muchos casos, nunca han tenido un verdadero Dios, han estado en el budismo, en el hinduismo, con los brujos, ateos, ¿no? En la nueva era, en las energías, en las vibras, ¿no? Y bueno, cuando tú vienes a la Iglesia Católica, pues esto te puede impactar porque lo que enseñan las sectas es que no, que Dios no quiere nuestros sufrimientos, que Dios es bueno y que todos se van a ir al cielo. Entonces tú llegas a la Iglesia Católica y te dicen, no, no, no. Dios vino a sufrir por nosotros y a ti te toca pagar tu cuota de lo que tú has hecho y cargar por nuestros demás hermanos. Entonces, por eso la mortificación es buena. Entonces, si tú no vas entendiendo esto, te cuesta mucho trabajo integrarte. ¿Por qué? Primero por tu carne, porque la carne, el ser humano es egoísta. Es como te voy a dar otro ejemplo. Cuando tú te casas, cuando tú te casas, independientemente de la religión, ¿no? Falsa religión que puedas tener o no, el ser humano siempre es así, es algo de la naturaleza. Se casa porque quiere ser amado. Y oh, sorpresa, te das cuenta que no se trata de eso, se trata de amar al otro. Pero entonces, como ninguno de los dos sabe amar al otro, terminan separados. ¿Por qué? Entonces, no están dando amor porque no saben cómo ama Dios. Entonces, tú amas como ama Lucifer. Lucifer es así, ¿no? Es horrible, es horripilante, pero bueno, antes de ser un demonio, era un ser de luz, bellísimo, bellísimo, con todas las cualidades que se puedan imaginar, pero tenía algo muy grande que es orgullo, que es egoísmo. Entonces Lucifer pues quería ser alabado por todos, mirado por todos, y ahí están las malas esposas que quieren ser alabadas, que quieren ser miradas por su bella carita, los hombres que quieren ser aplaudidos y valorados, pero, pero son un saco de egoísmo y no entienden. A ver, ¿qué dice el mundo? Esto, sé guapo, sé bello, sé atractivo, ¿no? Pero, ¿qué dice Dios? Vienes a servir, vienes a darte, vienes a dar tu vida al otro, vienes a morir a ti para darte al otro. Ah, entonces cuando tú llegas al matrimonio te das cuenta que no funciona, que no sirve porque tú no estás dando. Y no va a haber matrimonio que funcione hasta que se injerte en este darse de Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es importante de entender porque si tú no has conocido quién es Cristo, tú no vas a entender cómo es que una mujer tan bella, tan joven, que tenía esta propuesta de este gran hombre para el mundo, pero una basura para Dios, que le está ofreciendo matrimonio, poder, riquezas, bellezas, viajes. ¿Por qué lo rechaza?
Y las mujeres malas y los hombres malos van a decir es que está loca. Pero los hombres buenos y santos y las mujeres buenas y santas, los que están enamorados de Jesucristo, comprenden que ella solamente tenía amor para Dios, porque cumplía con el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Ah, pero el humano, naturalmente, ¿qué hace? Amar las riquezas, amar los honores, amar los placeres con todo su corazón. Entonces, si yo te diera ¿no? Esta catequesis, ¿no? Y te digo, a ver, te vas a injertar en la religión católica, ¿verdad? Tú quieres servir a Dios. Bueno, vas a entender que en el mundo te dicen, no, tú aquí haz lo que quieras, eres tú quien manda, lo que te haga feliz. En estos 2 días, en verdad, esta frase la he escuchado, obviamente de paganos, en verdad, al menos 3 veces. 3, y no te miento, ¿eh? Te podría dar los nombres de esas 3 personas en menos de 2 días. Lo que te haga feliz, yo lo apruebo. No, señores, lo que nos haga feliz en el mundo, lo más seguro es que viene del demonio. No venimos a lo que nos haga felices, porque esa felicidad no es verdadera, es temporal, se va a acabar. Si tú pones tus esperanzas en lo que te está haciendo feliz en este momento, te lo firmo, se te va a acabar. Un trabajo se acaba. Un amor falso no fundado en la roca que es Cristo se acaba. Una riqueza que no es sustento de Dios para las cosas de Dios se acaba. Un viaje se acaba. Un auto nuevo se acaba. Un cuerpo bellísimo se acaba. Todo lo que es temporal se acaba. Y Dios viene y te propone, a ver, yo te vengo a proponer la vida eterna, que no se te acabe esa felicidad. ¿Cómo te puedes explicar que Santa Reina o Santa Regina, en medio de esos crueles tormentos, encontró serenidad? Encontró también la desolación, pero su desolación venía de Dios. Venía de compartirle lo que él sufrió por amor nuestro. Y no tardó que eso se convirtiera en una inmensa alegría de ser consolada en el alma, en el interior, de ver que esto era cierto. Y además le curó su cuerpo. A veces buscan curaciones en lugares de idolatría. Es que la señora, la doñita que me reza y me curo. ¿Quién es esa doñita? Yo te preguntaría. ¿Es fiel a la Iglesia Católica? ¿Se confiesa? ¿Vive una vida de fe? Lo más seguro es que no. Ah, pues esa doñita te ha otorgado una curación que viene de Satanás. Ay, sí, pero me curó. ¿Pero cuánto te costó esa curación? Probablemente te costó que nunca conozcas a Dios y que te condenes en el infierno. Entonces, esto es bien importante porque si tú escuchas esto por primera vez y no tienes un corazón sincero, te espantas y entonces atacas a la Iglesia Católica. No, es que esa gente, ¿cómo puede amar el sufrimiento? ¿Cómo pueden tener que si es su Dios en una cruz y adorarla y alabarla? Es que padeces de algo que se llama ignorancia, frialdad crónica. Cada vez tu alma está muriendo más y más, como este hombre que estaba enamorado de la carne, de la belleza de Santa Reina, pero apenas lo rechazaba y venía con golpes. En cambio, el amor de Dios es distinto. Él golpea tu orgullo, golpea tu impureza, golpea tus deseos de honores, placeres y riquezas, y a cambio te da todo Él, todo Él, todo Él, que es el amor, pero que trasciende, que no es un amor que se acaba, es un amor que va a la vida eterna. Una paz, una serenidad, sabiduría, paciencia, todos los dones del Espíritu Santo. Y a veces me gusta darte estos ejemplos porque enseña muchísimo. Aquí en la capilla tenemos un arbolito que tiene unas flores, da unas flores muy bonitas, rosas muy bellas, como fuchsia. Y
Yo varias veces me acerco a verla y a veces los botones que están a punto de abrirse no logran abrirse porque está lleno de plaga, de estos bichitos que como que aprietan tanto el capullo que no logra este botón abrir, no logra abrir. Y a veces tú te tienes que preguntar, ¿cuál es la plaga que me está impidiendo abrirme? ¿Por qué yo quiero ser fiel y no lo logro? ¿Por qué yo voy a la iglesia católica y no logro? Bueno, porque a veces estás rodeado de una plaga. Una muy grande que hay en estos tiempos es el modernismo, ¿no? Hay una falsa iglesia que se dice iglesia católica, pero que no es, que es la modernista, la conciliar, la que acepta todo lo que hizo el Concilio Vaticano II. Esa no es la iglesia católica. ¿Cómo sé que esto es verdad? Ah, pues porque ellos te dejaron de hablar de pecado. No, 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 es que no hay que hablarle a la gente de pecado. No, 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 no. Hay que hablarle de los placeres del mundo. No, esa no es la doctrina de Cristo. Cristo nos viene a advertir, tengan cuidado, porque el que pecado no te va a dejar abrir. Hay otras plagas, muchísimas, que son las sectas, hay muchas plagas que es tu propio egoísmo, que es tu ignorancia. Yo a veces pienso, ¿por qué tanta gente está buscando en otros lugares y no en la iglesia católica? Porque esos lugares no te exigen nada, nada. Entonces esa no es la doctrina de Jesucristo, porque Dios exige todo. Tú nada más date cuenta de sus parábolas. Y claro que exige todo, pues claro, porque Él ama tu alma. Él quiere que tengas todos los tesoros que te quiere dar, pero no son gratis. Entonces, estas plagas te impiden conocer la verdad. Ahora, yo te vuelvo a invitar al retiro que se va a impartir 4, 5 y 6 de octubre de 2024, de este año. Lo va a impartir Su Excelencia Reverendísima Monseñor Rodrigo da Silva, obispo católico. Y este retiro se llama Los Hijos Victoriosos de María Santísima, porque ella sigue llamando a sus hijos a la victoria. Sigue llamando a sus hijos a conocer la Iglesia Católica, a conocer cómo imitarla. Veamos a nuestra Madre Santísima. Ella dijo, fiat, hágase, tu voluntad, Dios, y no la mía. Pero para ello requieres obtener la fuerza de los sacramentos. Sacramentos verdaderos, no los de la falsa iglesia conciliar, modernista. No, los verdaderos. Porque en 1969 esa parroquia de la esquina, ¿no? Cambió todo. Rompió la doctrina de Cristo y te sacó. Esto, fíjate, yo a veces me lo explico y yo digo, es como cuando uno agarra una ruta, ya sea en coche, en camión, como sea, y de repente no te das cuenta que te sacó el camión en una desviación, pero tú ibas para otro lado. Y cuando llegas y te das cuenta que no llegaste al lugar que tú esperabas, que es la santidad, que es el amor total a Dios, entonces tú te empiezas a preguntar, ¿por qué yo no estoy logrando esto? Ah, pues te das cuenta que el del camión te sacó. Eso es lo que pasó con el Concilio Vaticano II. Tú ibas creyendo que es la iglesia católica y te das cuenta que no estás llegando, que no eres santo. ¿Por qué? Ah, porque esa iglesia conciliar te sacó. Los masones te sacaron. ¿Qué hago? ¿Me pongo a llorar? ¿Me tiro al suelo? ¿Los maldigo? Pues no. Reencáusate. Sigue la iglesia católica, porque la iglesia católica sigue de pie. Aquí estamos, transmitiéndote una vida de una gran santa. Bueno, ahora tienes que acercarte donde hay la iglesia católica, donde hay verdadera doctrina, donde hay verdadera sucesión apostólica, porque también cambiaron los ritos de las ordenaciones sacerdotales y episcopales. Entonces, tu parroquia de la esquina no tiene sacramentos verdaderos, porque es modernista. Oye, Dulce, pero es que aquí hablan muy conservadoramente. Pues qué bueno, bendito sea Dios. Pero eso no es suficiente, porque la Iglesia Católica no es solamente de hablar conservadoramente. La Iglesia Católica tiene su fundamento en los sacramentos, en el bautizo, en la confirmación, en la Eucaristía, en la comunión, en la absolución de los pecados. Y si ahí no son sacerdotes, pues no te están absolviendo los pecados. En una verdadera ordenación sacerdotal,
y ahí la cambiaron, no son verdaderos sacerdotes. Yo no digo que sean buenas o malas personas, es que entendamos que la religión no se trata de ser buenas personas, se trata de ser santos. Un santo no es buena persona, es más que una buena persona. Se convierte en Cristo. Entienda que no estamos hablando de modales ni de valores, sino de una conversión divina, de dejar de ser hombre para ser Cristo y volverte un santo por la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Se trata también de un matrimonio, ¿sí? Es cierto que los matrimonios de la secta modernista sí son matrimonios. ¿Por qué? Porque los ministros no son los sacerdotes, los ministros son los esposos. Entonces, si fueron con la intención de casarse, sí son esposos. Ahora, la nulidad matrimonial no existe. Esa es otra farsa del modernismo. No caigan en eso. Si tú contrajiste nuevas nupcias, estás en pecado mortal, porque tú te habías casado para toda la vida, ¿sí? A menos que seas viudo, bueno, ¿no? Eso ya sea otra cosa, pero mientras no y esté viva la otra persona, tú estás casado para toda la vida, ¿eh? Ah, pero el concilio que te quiere llevar al infierno dice, no, sí, existe nulidad y puedes comulgar. Y esto es verdad, ¿eh? Hay personas que a mí me han llamado que los sacerdotes, ellos estaban casados por segundas nupcias, vivía la otra persona, se casaron con una nueva persona y los dejan comulgar. Y los dejaron casarse. Gravísimo, gravísimo. Ah, es que a ellos no les importa tu alma. A ti es a quien te debe de importar tu alma. Así como te importan tus bienes temporales, ahora impórtate por tu vida eterna. Y la extrema unción. También cambiaron el rito de la extrema unción. Y además, ¿quiénes hacen los óleos? Obispos falsos. Entonces, entendamos que no se trata de ser buenas personas. Se trata de recibir la vida divina que Cristo infundió en sus sacramentos. De ser bautizados, de comulgar con los mismos sacramentos y de obedecer a los legítimos pastores, que son los que tienen la sucesión apostólica, los que han recibido el verdadero rito. Entonces, hay tantas enseñanzas que nosotros tenemos que entender. Todo esto son plagas que si tú no lo vives así, te están impidiendo florecer. Hoy yo me pregunto cuántas santas reinas conoces, cuántos San Francisco de Asís, ¿no? Porque está casi imposible. Sí, la Iglesia Católica fue confundida en el 58 y se sacaron. Ahora, ha prevalecido a través de verdaderos obispos como Monseñor Lefebvre, Monseñor Tuc, Monseñor Sergio Mayer, que dijeron, yo no acepto el Concilio Vaticano II, estas son mentiras protestantes y yo no voy a dar mi grano de incienso a ningún Dios falso. Y permanecieron firmes, por eso nosotros en la Iglesia Católica seguimos existiendo. Ahora yo me pregunto, ¿tú quieres formar parte de la Iglesia Católica? ¿Verdadera? ¿Estás dispuesto a llevarte a las exigencias que eso requiere? ¿O quieres seguir haciéndote loco como que es que adquieres alguna santidad, que todos sabemos que no es así en el modernismo? Todos los que hemos pasado por ahí, porque hoy es imposible que no pases por ahí, basta verlos. Pero además no solamente es de ver, porque podría ser la iglesia verdadera y también encontrarte una bola de pecadores. Pero ¿y qué está pasando con tu alma? Que tú sí quieres ser fiel. ¿Qué está pasando realmente? Allí puedes obtener la verdad, que está Jesucristo, ¿sí? Entonces, esto es bien importante, pero si los que se supone que aman a Cristo no lo están haciendo, bueno, yo no sé si alguna vez quedarán solo uno o dos personas en la Iglesia Católica, ¿no? Recordemos que ya vino el diluvio y Noé y su familia fueron los únicos que se salvaron. Podría ocurrir lo mismo en la Iglesia Católica verdadera, que solamente uno y su familia se salven, probablemente. Con uno. Con uno él puede salvar muchísimas almas. Ojalá que tú seas ese uno. Y bueno, te seguimos invitando a este retiro. Ojalá que te inscribas, que vengas, que hagas todo lo posible por estar aquí. Porque la Iglesia Católica te da lo que te da esa doctrina, te da esos sacramentos. Es como un pollito. Cuando hay unos huevos, si el huevo queda frío, eventualmente se va a morir. Pero si lo incuba la gallina o si lo incuba alguien que lo rescata y lo resguarda en ese calor que solamente da
la doctrina de nuestro Señor Jesucristo y los sacramentos de la Iglesia Católica. Entonces, ese pollito, ese huevito termina por dar un pollito. Entonces, aprovecha este retiro, que tú no seas un huevito que se quede muerto, sino que seas un huevito que seas incubado por la Iglesia Católica y que dé un pollito. Bueno, que Dios me los bendiga. Santa Reina, ruega por nosotros y por el clero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.